cómo analizar nuestros datos, en este caso cuantitativos, ¿verdad? Como primero, pues tenemos en sí lo que es nuestra operacionalización de variables, de las cuales pues nosotros vamos a analizar nuestros datos. A través de esto, pues nosotros podemos distribuir los datos en números para nosotros en sí llegar a algo estadístico, para poder analizar en sí nuestros datos, codificar nuestros datos y nuestra matriz, que más adelante les voy a mostrar una imagen. Yo creo que ahí podemos tener algunos como alguna imagen de cómo nosotros podemos hacer en sí nuestra codificación de datos en nuestra o en sí llamado matriz de datos, ¿verdad? Ya con los datos, pues nosotros podemos llegar a construir una tabla de frecuencia. Ya que todo esto esté distribuido, pues podemos hacer nuestra distribución de frecuencia. En esta ocasión, pues la frecuencia estadística en sí, ¿qué nos ayuda a esto? En sí es el número de veces que se repite un valor específico en un conjunto de datos o experimento. Esto es fundamental para que nosotros podamos organizar información, analizar tendencias. Comúnmente esto se utiliza en tablas de distribución. Hay como 4 tipos muy principales. En este caso pues tenemos lo que viene siendo lo absoluta, relativa, absoluta acumulada, relativa acumulada, de las cuales poco a poco les vamos a ir explicando cómo nosotros sacamos esto a través de Excel. Lo primero que nosotros llegamos en sí a sacar para obtener en sí la frecuencia, se requiere en sí del número total de datos. En un ejemplo de la variable menor que nosotros hemos estado trabajando, ¿cómo podemos sacar el número de datos? En este caso estamos trabajando con 45 datos. Un dato menor, el dato mayor, el rango que nosotros debemos de tener en este caso en la cantidad de los números que nosotros tengamos. En este caso tenemos 60. El número de intervalo, esto requiere de una fórmula para poder sacarlo en Excel, de la cual en este momento se las presentamos. Muy bien, y después de tener el número de intervalo, tenemos que sacar el número de intervalo A. Primero sacamos el número de intervalo K y luego el número y la A. El intervalo, para tener esto, podemos sacar en sí a través de una fórmula también, ¿verdad? Entonces es igual a rango dividido por el número de intervalo K, que es el que nos salió primero. Algo extra que nosotros podemos hacer en este caso es redondear estos números de intervalos, porque nos aparecen con decimales, ¿verdad? Entonces, para poder sacar esto, pues es igual a redondear el número de intervalo K. En este caso nos sale la cantidad y ya también nos sale una cantidad. 2 punto y coma 0 y cerramos paréntesis. Esto es lo que nosotros luego lo que requerimos en este caso, y para en sí tener nuestra tabla de frecuencia, nosotros empezaríamos con lo que es nuestro límite inferior y nuestro límite superior, la cual esto nos ayuda como que a tener en sí algo más como codificado para poder trabajar más simple en Excel, ¿verdad? En el límite inferior, en la primera casilla, pues solo se copia en sí el dato menor que nosotros tenemos. En la siguiente celda, pues podemos utilizar nuestra fórmula, que es igual a paréntesis dato menor más número de intervalo. Para que esto no nos moleste, podemos agregar el signo de dólares en los intervalos en el número de intervalo. Y luego así se obtiene el resultado que nosotros queramos desear. Para tener el resto de resultados, pues nosotros podemos manualmente colocarlo en lo que es Excel, y si no, pues tendríamos que hacer esta misma fórmula para los demás
para las demás celdas que tengamos. Para el límite superior, en vez de hacer lo mismo que el límite inferior, que como ahora es el límite superior, pues tenemos en sí que en este caso al dato mayor se le resta -1. Y luego en sí se obtiene el resultado de las siguientes celdas manualmente, ¿verdad? Hacemos el mismo, igual a dato menor, -1 y colocándole ya al dato mayor, perdón, era el dato mayor, me confundí. Le colocamos al dato mayor, -1, y ya tenemos en sí nuestro resultado. En este caso, pues empezaremos en sí lo que es nuestra frecuencia, nuestra distribución de frecuencia. En este caso, pues vamos a empezar con lo que es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias de todos los valores inferiores e iguales al valor en cuestión. Yo creo que esto más simple podría ser que es ir arrastrando o sumando en sí los resultados anteriores para ver cuánto acumulamos hasta cierto punto. En este caso, pues nuestra fórmula para obtener este resultado sería igual a frecuencia, paréntesis, el total de datos, punto y coma, total de la casilla del límite superior. También tenemos en sí lo que es nuestra frecuencia absoluta acumulada. Para tener este resultado, pues es la suma de las frecuencias absolutas. El último número de la columna siempre debe ser igual al de todos los datos analizados. En sí, este es el resultado de ir sumando las frecuencias absolutas de los valores de una población o muestra en orden de menor a mayor. Básicamente esto nos indica cuántos datos hay hasta un determinado valor, incluyendo ese valor y todos los anteriores. Para sacar nuestra frecuencia absoluta acumulada, pues tenemos que es igual al resultado de la primera casilla más el resultado de la segunda casilla. En este caso, pues les vamos a colocar aquí la fórmula para que ustedes les vayan viendo y así puedo tener el resultado, poder determinar nuestro valor en todas las celdas. Algo muy importante aquí, creo que el último número de la columna de frecuencia absoluta acumulada siempre debe ser igual al número total de datos. En este caso nos tira 45. Un ejemplo rápido podría ser que si lanzamos nosotros un dado de 5 veces y obtienes 1, 2, 2, 3 y 5, nuestro valor sería 1, 2, 3 y 5. Nuestra frecuencia absoluta sería 1, 2, 1 y 1. Y nuestra frecuencia acumulada sería 1 y 3. 1 más 2 es igual a 3 y 3 más 1 sería 4 y 5 más 1 serían 5. Perdón, 6. En este caso, pues, por ejemplo, aquí en una frecuencia acumulada, esto nos puede decir que hay 3 lanzamientos que dieron como resultado un 2 o menos. Entonces, esto es lo que podemos aplicar. Esto es un ejemplo muy sencillo, muy rápido, pero en este caso pues tenemos nuestra tabla de frecuencias ya mostrada y podemos ver cómo obtenemos nosotros los resultados. La frecuencia relativa. La frecuencia relativa en sí es la proporción que representa cada valor dentro del total de datos. Básicamente esto nos indica que como parte del pastel pues corresponde en sí a cada frecuencia absoluta. ¿Cómo se obtiene esto? Esto se obtiene que se divide la frecuencia absoluta entre el número de total de datos. Ahora en este caso pues les vamos a
mostrar la fórmula que nosotros utilizamos para tener en sí, ¿cómo se llama? Los resultados. Algo clave aquí es que la suma de todas las frecuencias relativas siempre debe ser igual a 1. O muy cercano por si es redondeos, pero siempre tiene que ser 1. Bueno, después de este caso tenemos la frecuencia relativa acumulada. En sí, esto nos quiere decir que es el resultado de ir sumando las frecuencias relativas de cada dato de forma sucesiva. Básicamente, pues esto nos representa el porcentaje o la proporción de datos que son números iguales o a un valor determinado de nosotros, la cuales queremos llegar, ¿verdad? Algo importante aquí es que el último valor de esta columna siempre debe ser 1 o 100% si las estamos expresando en porcentaje. Esto nos dice que la proporción total de la muestra se ha cubierto hasta llegar a ese dato, ¿verdad? En este caso, pues de eso es la frecuencia relativa acumulada, y les vamos a presentar la fórmula que nosotros utilizamos. La frecuencia porcentual. Creo que esto es simplemente la frecuencia relativa expresada en términos de porcentaje. Nos representa qué porción de un total de 100 partes le corresponde a cada valor o categoría dentro de una muestra. Para obtener este resultado, pues tenemos que es igual a frecuencia relativa por 100, de la cual esto al final, pues la sumatoria sí o sí nos debe dar. Y esta es la frecuencia relativa acumulada. El resultado, pues, o el último valor que nosotros tenemos en la columna, siempre nos debe dar exactamente 100%. En la frecuencia porcentual acumulada, esto es el porcentaje de datos que se ha acumulado hasta un valor determinado. Esto nos indica qué porcentaje del total de la muestra es menor o igual a ese valor. ¿Cómo sacamos esto? Es como una sumatoria. En sí es una sumatoria simple. Primero, la primera celda se copia la frecuencia porcentual, y luego tenemos en la segunda celda es que la primera celda más segunda frecuencia porcentual, y aquí le vamos a dejar la fórmula que nosotros utilizamos para obtener los resultados. En este caso, pues ya tenemos todo lo que es una frecuencia simple para poder en sí obtener nuestros datos. En este caso creo que nosotros podemos dar nuestras interpretaciones. Más sin embargo, voy a terminar de explicar hasta donde yo tengo la tabla a presentar. Tenemos los puntos medios. En estadística, los puntos medios también son llamados marcas de clase. Son el valor central de un intervalo en una tabla de datos agrupados. ¿Cómo se calcula esto? Es el punto medio entre el límite inferior y el límite superior. La fórmula es límite inferior más límite superior dividido 2, que esto es igual a un promedio del que nosotros vamos a obtener. Un ejemplo muy rápido sería un límite inferior de 10 y un límite superior de 20. Nuestro punto medio sería 15. 10 más 20 dividido 2 igual a 15. El punto medio es el valor que usamos para multiplicar por la frecuencia absoluta. Cuando
se necesita obtener la media aritmética de datos agrupados. Eso es simple. Creo que ahora sí lo entendí. Ahora las medidas de tendencia central son parámetros estadísticos que buscan resumir en un solo valor el centro de un conjunto de datos. Estos son los puntos de equilibrio de información. Los tres más utilizados son media, mediana y moda. La media es la suma de todos los datos dividida por el número de total de ellos. Es la medida más común, pero es sensible a valores muy extremos. La mediana es el valor que ocupa la posición central. Cuando los datos están ordenados de menor a mayor, deja el 50% de los datos por debajo y el 50% por encima. La moda. La moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos. Un grupo debe ser unimodal, una moda, bimodal, dos modas o amodal, sin moda. En este caso, pues tenemos las fórmulas que nosotros utilizamos para poder utilizar esto. Desde la media, la mediana y la moda. Para obtener en sí algunos resultados muy frecuentes. Gracias.